Comenzamos el programa, bienvenidos y bienvenidas. Y vamos de lleno a noticias que han estado en la pauta durante las últimas horas y tienen que ver con la liberación de un presunto sicario. Parlamentarios, de hecho, expresaron su molestia por la ausencia del Poder Judicial en las comisiones que revisan precisamente la liberación del presunto sicario del Rey de Meix. Miguel Ángel Araya nos acompaña en esta oportunidad en el estudio de CNN Tarde, precisamente para profundizar en este tema, y los saludamos inmediatamente. Ahí está Miguel Ángel, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes. Con antecedentes y reacciones, decía yo, que tienen que ver con la ausencia del Poder Judicial. Se apuntó, de hecho, a la Corte Suprema el día de ayer de parte de senadores y senadoras, por ejemplo, pero también con propuestas que se han puesto sobre la mesa a propósito de lo que pasó y a propósito de que todavía, pese a que han pasado los días, no tenemos respuestas a muchas dudas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Bienvenido. Muy buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes. Saludarte a ti y a quienes nos ven a esta hora desde sus casas. Claro, las polémicas continúan. Pasan los días, pero parece que cada día que pasa aumenta más esta controversia que se ha generado por la liberación de este presunto sicario de nacionalidad venezolana que ya se encuentra fuera del país, según lo han confirmado autoridades ya hace algún par de días. La molestia se ha generado principalmente en el Congreso Nacional por la ausencia de algún representante del Poder Judicial en las diversas instancias que se han celebrado precisamente ahí en el Congreso Nacional. Algunas comisiones legislativas, ya sea Comisión de Seguridad, por ejemplo, en la Cámara de Diputados. El día de ayer en el Senado fue la Comisión de Constitución y también la de Seguridad del Senado las que sesionaron de manera conjunta, de manera mixta, y en las que han participado diversas autoridades que están relacionadas con el sistema judicial y el sistema penal, ya sea el fiscal nacional Ángel Valencia, el ministro de Justicia Jaime Gajardo, el director subrogante de Gendarmería e incluso el día de ayer se sumó el director general de la Policía de Investigaciones. Distintas instituciones que representan y que participan activamente de lo que es el proceso judicial y penal en nuestro país. Sin embargo, lo que ha faltado durante estos últimos días es la presencia de algún representante del Poder Judicial, que en este caso sería el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera. Sabemos que está con unos días de fuera de sus funciones, pero debería ser entonces la presidenta subrogante, la ministra Gloria Nachevesich, la que debería haber participado. Sin embargo, ellos se han excusado, han señalado que las investigaciones están abiertas y que por lo tanto ellos prefieren no participar en estas instancias legislativas en el Congreso. Lo que sí es importante es que estas instancias han servido para conocer mayores antecedentes, conocer la visión de cada una de las instituciones que participan entonces dentro del proceso judicial, y por lo tanto por eso se extraña que algún representante por lo menos del Poder Judicial hubiese participado en esto, y por lo tanto la crítica que se hace es por qué se restan y no se suman a esto para entregar mayores antecedentes. Y en ese sentido, Miguel Ángel, ¿han defendido alguna posición precisamente desde el Poder Judicial o algún argumento que explique dicha ausencia? Bueno, hoy día por primera vez tenemos una declaración formal de la presidenta subrogante Gloria Nachevesich, que participó de la cuenta pública que se realizó durante esta jornada ahí en el Congreso. De hecho, fue hace pocos minutos que entregó esta declaración, entregando su propia explicación de por qué la Corte Suprema se ha restado o se ha ausentado en estas instancias, y te invito a pasar a escuchar aquellas declaraciones. La Corte Suprema nunca ha tenido una actitud obstruccionista con el Congreso Nacional, todo lo contrario. Debo manifestar en primer lugar que, por ejemplo, hay que emitir informes respecto de determinados proyectos de ley que afectan a la organización y atribución de los tribunales, y a veces el proyecto de ley va algo más allá y siempre por el espíritu colaborativo se ha dado a conocer todos los aspectos de la iniciativa legal. Y además, cuando hemos sido invitados ministros de la Corte Suprema a diferentes comisiones ya sea la Cámara de Diputados o de Senadores, se ha asistido. Yo particularmente he asistido en más de una de aquellas ocasiones. Entonces siempre ha habido un espíritu colaborativo. En esta ocasión fue porque el Pleno decidió que están las investigaciones en curso y que por lo tanto es suficiente que en esas investigaciones se dilucide todos los hechos y se ponga en conocimiento la opinión pública y obviamente las autoridades pertinentes.
Bueno, escuchábamos entonces las explicaciones de la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Gloria Anachevesic, quien se refiere a por qué ellos no han participado o por lo menos se han ausentado en estas últimas instancias legislativas ahí en el Congreso Nacional. Cabe señalar, y para que quede claro, esto es una invitación que se hace desde las comisiones a la Corte Suprema. No es una obligación Exacto. de que ellos participen, pero lo cierto es que se vería por lo menos con buenos ojos que una institución que ha estado siendo cuestionada durante los últimos días a raíz de esta polémica que se ha generado ahí en el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, y sabemos que la Corte Suprema es finalmente la máxima autoridad de todo el Poder Judicial. No, y dada la gravedad del hecho también. Exactamente, Obvio. por lo tanto se esperaría que participaran, y si no puede la máxima autoridad, que sería el presidente o la presidenta subrogante, por lo menos enviar algún representante del Poder Judicial que pueda entregar mayores antecedentes de cómo han avanzado aquellas investigaciones, tanto administrativas o por lo menos cómo funciona finalmente el sistema, porque eso es lo que más allá se busca entender a través de estas comisiones legislativas, cómo funciona el sistema. Las resoluciones se dictan por papel o se dictan por correo electrónico. En otros casos, ¿se ha visto esto antes? Bueno, son preguntas que se hacen en estas comisiones y ciertamente lo podrían haber respondido desde la Corte Suprema o desde el Poder Judicial. El día de ayer, en conversación con Hoy es Noticia, con Matilde Burgos, participó la presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados y dio un punto bastante importante que ha llamado la atención. Mariela Hernández señala que este correo electrónico que señala que se revocaba la prisión preventiva y que por lo tanto se debía dar la libertad a este peligroso imputado jamás debió llegar a manos de Gendarmería, y esto ha llamado bastante la atención. Los invito a pasar a escuchar aquel momento en esta entrevista con Hoy es Noticia en CNN Chile. ¿De dónde sale ese correo electrónico? Esa es materia de investigación. Esa es materia que tiene que determinar la investigación tanto administrativa como la que está realizando el Ministerio Público, porque esta dice relación con la tramitación en el sistema de las comunicaciones con Gendarmería respecto de esa comunicación puntual. Porque Esto jamás debió haber llegado a Gendarmería, ¿no es verdad? No debió haber llegado a Gendarmería. ¿Ya? ¿Quiénes tienen acceso a los computadores como para enviar un documento de estas características con la firma de la magistrada, la firma electrónica? Los funcionarios que trabajamos en el Poder Judicial. ¿Y los computadores pueden quedar abiertos? Eso es algo que tiene que ser materia de... Entiendo que tiene que ser, o que está haciendo materia de investigación, y que justamente por el motivo por el cual Policía de Investigaciones y el Ministerio Público incauta para revisar efectivamente qué fue lo que pasó, qué ocurrió. Bueno, es un tema, Miguel Ángel, que genera reacciones, lo ha hecho desde la tarde de ayer en adelante, porque de alguna u otra manera se reconoce, podríamos definirlo así, a propósito de la declaración de la presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, se reconoce al menos un primer error en todo este proceso de que dicho correo, que sabemos es el que genera la liberación del presunto sicario, nunca debió salir del sistema del Poder Judicial. Ahora, lo que venga después, si hay o no algún funcionario o funcionaria en el tribunal o en Gendarmería que eventualmente esté corrompido, eso lo dirá la investigación. Pero ya se reconoce en esta declaración, y por eso el impacto y la gravedad de ella es que hubo ahí un primer error al menos. Exactamente, ese podría ser el primer eslabón que habría fallado en esta seguidilla de errores, negligencia, corrupción. Todavía no está claro qué fue lo que ocurrió, que termina entonces con la liberación de este imputado, pero lo cierto es que acá al menos se reconoce que ese correo electrónico que daba la liberación a raíz de un problema netamente en el tipeo del nombre del imputado, jamás debió llegar a manos de Gendarmería, y con la información que ellos deberían haberse quedado era con la que mantenía, con la que decretaba la prisión preventiva de Alberto Carlos Mejía Hernández, antes conocido como Osmar Ferrer. Recordemos, ese fue el nombre que él le había entregado a las autoridades chilenas. Ya lo decíamos, José, ha habido molestia entre parlamentarios por la ausencia del Poder Judicial, y además también han comenzado a surgir algunas propuestas, algunas medidas para atacar el problema del crimen organizado si es que se está en presencia de un hecho que demuestra la permeabilidad del sistema judicial para actos de corrupción, como lo podrían ser el crimen organizado, influyendo en decisiones judiciales o lisa y llanamente a través de amenazas o cualquier otro tipo de acción que pueda amedrentar a alguna autoridad dentro del Poder Judicial. Lo que señalan desde algunos parlamentarios del PPD es que
debería mejorarse a través de una reforma constitucional y crearse nuevos tribunales de justicia que estén específicamente especializados en el crimen organizado, que tengan algún tipo de preparación especial, a diferencia de lo que ya conocemos como tribunales de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal. Es una reforma que están algunos parlamentarios impulsando. Escuchemos aquella reforma, aquel proyecto y además también las críticas que se hacen al Poder Judicial por ausentarse reiteradas veces en estas instancias legislativas. Dentro del Poder Judicial que se cree tan probo, el señor Hermosilla tiene tentáculos. Hay tentáculos del crimen organizado, por lo tanto uno esperaría que el presidente de la Corte Suprema comparezca ante el Congreso, porque hay mecanismos del control del Congreso, por lo tanto lo que nosotros queremos es tener una conversación pensando en el bienestar de Chile. Si ellos no quieren ser parte de esa conversación y nosotros tenemos preguntas que hacerle, porque hay muchas dudas legítimas que tenemos además la responsabilidad de hacer, si la Corte Suprema no quiere avanzar en esa dirección, creo que nosotros vamos a responsablemente evaluar otros mecanismos de control constitucionales. Y en eso yo no descarto ninguna herramienta. Hay jueces que eran intocables y que hoy día están fuera del Poder Judicial. Bueno, ahí escuchábamos entonces declaraciones del diputado Jaime Araya que se refería a varios hechos. No es el primer hecho que llama la atención dentro del Poder Judicial. Él recordaba un hecho en particular que ocurrió en el Tribunal de Garantía de Ovalle, donde un magistrado permitió la liberación de más de 20 imputados que estaban relacionados con una causa de narcotráfico por el pago de 2 millones de pesos, una fianza. Ellos abandonan la prisión preventiva y son puestos en libertad, y algunos de ellos incluso todavía son buscados por la justicia, y por lo tanto ese caso también ha llamado la atención de algunas autoridades. Y bueno, ahora este caso que ha remecido al sistema judicial por la gravedad de estos hechos y por tratarse de un imputado que está siendo formalizado, investigado por un presunto sicariato, algo de extrema gravedad, un delito que incluso hace varios años no se veía en nuestro país, y hace ya algún tiempo atrás se ha comenzado a presenciar y evidenciar cada vez más, y por lo tanto eso es lo que está alertando a las autoridades. Y si es un hecho de corrupción, sería de la máxima gravedad, José. Exactamente, Miguel Ángel. Es bueno que luego de todo lo que hemos estado conversando, del caso que hemos conocido hace ya varios días atrás, haya consecuencias, que tal vez los protocolos, el sistema cambie, se pueda generar tal vez un sistema más especializado en este tipo de delito. Ahora, lo cierto, Miguel Ángel, tú coincidirás conmigo, es que crimen organizado ya es algo que veníamos reportando hace bastante tiempo, y hubiese sido mucho mejor que el sistema se preparara y que una situación de estas características nunca hubiese sucedido. Dicho eso, Miguel Ángel, quisiera también complementarte algo que tú señalabas anteriormente a propósito de las declaraciones que entregó el día de ayer la presidenta de la Asociación de Magistrados y Magistradas en Hoy es Noticia con la Mati Burgos. Por una parte, reconoce que el segundo correo nunca debió salir del sistema del Poder Judicial, es decir, no debió llegar a Gendarmería, pero también en la conversación ella hace referencia que al momento de hacer un cambio, ya sea por un error de tipeo o alguna modificación de la orden inicial, no necesariamente, ella lo dice en la entrevista, no necesariamente debe salir una segunda orden que anule, por ejemplo, la medida cautelar. Para eso existe también un concepto que habla de la rectificación que podría haber llevado adelante en esa orden y que tal vez hubiese evitado la confusión. Un concepto rectificatorio de ese concepto. Exactamente, José, y de hecho, al parecer acá ya se ha llegado a un consenso entre las autoridades de que acá siempre hubo una resolución, la resolución que es dictada durante la audiencia con los intervinientes, fiscalía, sí, claro, los abogados defensores de estos imputados y la magistrada. ¿Cuál era? La prisión preventiva. Y por lo tanto ese segundo documento que invocaba una supuesta resolución, una supuesta segunda resolución que revocaba la prisión preventiva y le ordenaba la libertad, jamás existió, y eso es lo que se tiene que investigar. ¿De dónde sale ese papel? ¿Quién lo emite? ¿Quién funcionarios participaron de este proceso? ¿Hay responsabilidad de la jueza netamente por contar con la firma en este documento? Bueno, son preguntas que van a tener que ser resueltas por estas investigaciones tanto penales como administrativas. Lo decíamos, hay parlamentarios que ya están promocionando, impulsando la reforma al sistema para la creación de nuevos tribunales de justicia especializados. Escuchemos aquellas declaraciones. Es relevante poner esta situación en el tapete a través de una reforma constitucional. El gran déficit que tiene hoy día nuestros tribunales en materia de persecución del narcotráfico y crimen organizado son muchas veces criterios judiciales distintos, por cuanto la formación, por cuanto el estándar es bastante variable, y por tanto creo que es muy necesario, a la luz de los antecedentes que han salido
a la palestra o a la opinión pública que ya conoce en estos últimos meses. Es muy importante tener en nuestro país hoy día una persecución criminal mucho más clara, mucho más objetiva, con un mismo estándar y que por supuesto tienda a la persecución efectiva de los responsables de lo que está causando un tremendo estrago en nuestro país y por tanto la creación de tribunales especializados en esta materia yo creo que resulta fundamental para combatir el crimen y la inseguridad pública en nuestro país. Bueno, ahí está entonces lo que están promoviendo algunos de estos parlamentarios independientes de la bancada del Partido por la Democracia, la creación de nuevos tribunales de justicia entonces que estén especializados en tratar el crimen organizado. Ellos ponen un punto en particular de atención y delicadeza, la seguridad que tienen los magistrados que tratan este tipo de causas. Ahí ese podría ser un punto de debate. Si hay magistrados que deban especializarse para esta causa y además entregarle una protección especial, porque sabemos, sobre todo en el norte, José, se ha visto casos en los que fiscales o incluso magistrados se han visto amenazados por el crimen organizado, en especial algunos casos que han tenido relación con el Tren de Aragua y por lo tanto... Y eso ha pasado ya hace bastante tiempo, Miguel Ángel. Así es, y por lo tanto ese podría ser un punto especial para darle protección a aquellos funcionarios que estén relacionados con este tipo de causas, porque sabemos el poder que al menos se ha visto tienen este tipo de bandas internacionales y que tienen algún grado de relación con el Tren de Aragua. En este caso, este presunto sicario junto a sus dos co-imputados, compañeros de ilícitos, si lo queremos decir, también habrían tenido algún tipo de vínculo con el Tren de Aragua y eso también alerta a las autoridades. Vamos a ver si esta reforma, si esta idea de proyecto toma fuerza. Lo cierto es que por lo menos desde el Poder Judicial todavía no hay ningún tipo de pronunciamiento al respecto. No sabemos si esto lo ven con buenos ojos o con malos ojos, porque lo cierto es que en ocasiones anteriores ellos han asegurado que todo juez de la República está capacitado para asumir cualquier tipo de causa y por lo tanto quizás no vean necesario que se creen tribunales especiales para el crimen organizado. Lo veremos si este proyecto toma algún tipo de fuerza para llegar hasta una discusión eventual sobre esto. Claro, pero lo cierto que independiente, Miguel Ángel, que los jueces y las juezas estén capacitados para poder hacerse cargo de cualquier tipo de causa, lo cierto, insisto en el punto, es que durante el último tiempo, sobre todo este último año, hemos visto cómo se agregan componentes a los diferentes delitos que ha tenido que enfrentar o ha tenido que investigar el Ministerio Público en nuestro país. Vamos a quedar atentos a si aumentan los protocolos, si se requiere una especialización, por ejemplo, para dichos jueces que vean causas de crimen organizado, si se aumenta la dotación de seguridad en torno a la figura de los magistrados precisamente para evitar amenazas que sabemos han sido denunciadas en otras oportunidades, y si también se ponen o no sobre la mesa la posibilidad o la necesidad más bien de que Gendarmería, desde su posición, que tenemos claro cuál es su rol, va a tener una mayor potestad para poder decir esto me parece raro, esto me llama la atención, voy a llamar para preguntar si este correo es verídico o no, porque en definitiva parte de todos los errores que se manejan o que se han podido conversar durante las últimas semanas tienen que ver con eso también, cómo a nadie le llamó la atención, cómo el gobierno se entera 4 días después, o sea, en el fondo, independiente de las facultades que tiene hoy día Gendarmería o que tiene el tribunal, bueno, vamos a quedar atentos a si se agregan o no nuevas facultades respecto a eso. Tenemos cuña también del ministro de Seguridad, Miguel Ángel, se así están que lo vamos a realizando revisar diligencias, en los José, próximos porque minutos. Sí. hay diligencias que se están realizando, lo decíamos el día de ayer y antes de ayer. El fiscal nacional le pidió a Gendarmería de Chile un oficio con la individualización de cada uno de los imputados de nacionalidad extranjera, ya sea imputados o personas condenadas. Se habla de internos que pertenezcan actualmente al sistema penitenciario. Una individualización para hacer un cruce de información con lo que maneja el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque ya quedó demostrado en este caso en particular que este imputado había entregado una identidad falsa y cuando se hace el ingreso de su huella biométrica, de su registro biométrico, ahí se hace el cruce de información con lo que llegó desde Venezuela, según lo que han dicho las autoridades, y se dan cuenta de que su identidad era falsa. Osmar Ferrer jamás fue su nombre, sino que era Alberto Carlos Mejía Hernández. Por lo tanto, lo del registro biométrico, lo dice el fiscal nacional, partió a mediados del año 2023. En abril del 2023 se empezó a realizar esta, podríamos decir, política pública dentro de una de
dentro de una de las políticas que se impulsó con lo llamado criterio Valencia, Sí. y por lo tanto la preocupación del fiscal nacional es si del 2023 para atrás tenemos información certera sobre la identidad de estos imputados que muchas veces cuentan con una red de protección, y así sería este caso. Cómo este sicario logró atravesar la mitad del país desde Santiago hasta Arica sin que hubiera ningún tipo de filtro o algún tipo de impedimento que finalmente lo pusiera detectar antes de que cruzara a la frontera con Perú. Hace pocos minutos habló el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para referirse precisamente a este punto. Escuchemos lo que dijo el ministro. Es información policial, está íntegramente identificada, está en conocimiento del Ministerio Público. Parte de esa información fue entregada en la sesión secreta del día de ayer en el Senado, porque forma parte de la investigación y por estar sujeta a reservas, información que yo no puedo compartir con ustedes. ¿Se habla de identidades acreditadas que podrían ser incluso más de interés? Tiene varias identidades efectivamente esta persona. Una red de protección que sí le prestó ayuda entonces a la sociedad del país. Él solo pudo salir del país con esa red de protección. Ahí escuchábamos entonces al ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien se refería a las diversas identidades. Claro, en 2022 y 2023 también estuvo detenido y en cada una de esas instancias entregó distintas identidades. Lo vuelve a hacer el año 2025 en el marco de esta investigación por presunto sicariato, José. Bien, Miguel Ángel Araya, seguimos en contacto para profundizar. Que tengas una buena tarde y gracias por toda la información. Buenas tardes. Que estés bien.